de Markov básicamente es un análisis que nos ayuda a determinar cuál es la probabilidad de cambio de estados, en la que si nosotros tenemos un estado estable o un estado inicial, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros podamos pasar en el tiempo a varios estados o cómo podemos ir cambiando nuestra condición? Voy a poner un ejemplo súper sencillo. Los seres humanos tenemos una vida en la que nosotros tenemos un estado inicial, podríamos llamarlo despierto, ¿sí? En el que pasamos X cantidad de tiempo despiertos y vamos pasando hacia estados dormido, pasamos hacia otro estado que puede llamarse el almuerzo, otro estado que se llame la cena, otro estado que se llame actividades de recreación o lo que fuese. Nosotros vamos cambiando de estados y nosotros vamos generando como tal probabilidades de selección. Nosotros tenemos una preferencia para pasar a un estado, pero lo que a nosotros nos interesa saber es qué tan probable es de que yo pueda pasar a un estado X, que puedo pasar a un estado durmiendo, en los próximos 3 o 4 ciclos. Es ahí donde entra el análisis de Markov. Voy a poner un ejemplo bastante interesante. Si yo tengo, por ejemplo, para el tema, digamos, nivel de ventas, si yo tengo la población y la población tiene le gusta el supermercado A, B o C. Si nosotros tenemos una preselección por el supermercado A, B, C o D, en el momento que nosotros tendemos a cambiarnos entre el supermercado A o B, ¿cómo nosotros vamos a tener la probabilidad de intercambiar de estado y poder ir hacia otro supermercado? Eso es lo que nos ayuda como tal a determinar Markov. Y eso en función de qué es importante y qué no nos puede ayudar cuando estamos del lado de los procesos o del lado de quien te vende como tal el servicio, es para determinar cómo puede cambiar mi demanda del producto, cómo puede cambiar como tal la necesidad de compra sobre la que yo tengo. Entonces me puede ayudar a eso. En términos de mantenimiento y confiabilidad, lo que nosotros tenemos es básicamente, en CAPEX, nosotros podemos determinar cuál es la disponibilidad esperada dentro del cambio de estado. Es decir, si yo tengo un activo y yo ya hice el proceso de ingeniería conceptual y estoy entrando a la ingeniería básica y estoy generando ya como tal mis modos de análisis de modos de falla, cuáles son mis estados de falla, determinar cuáles son esos modos de falla en los que yo voy a entrar y cuál es la probabilidad de los mismos. ¿Sí? Y determinar cuál va a ser la disponibilidad operativa o intrínseca como tal de esos activos que yo voy a, básicamente, eso es lo que yo voy a ofrecer como promesa de valor en la que me van a mí a determinar mi rentabilidad y mi retorno de inversión del proyecto. Entonces, nos puede ayudar a bajar la incertidumbre sobre ese proceso y tomar unas mejores decisiones en temas de diseño. En temas de OPEX, por ejemplo, en la parte de mantenimiento y operación, lo que nos puede dar es determinar cuál es la probabilidad que yo tengo de cambios de estado y me puede dar a mí a determinar cuál es mi plan de producción, por ejemplo, ¿sí? En la que yo sé que este equipo en los próximos 3 o 4 ciclos que van pasando, meses, años o como fuese, o tiempo de operación, cómo va a ir cambiando y cuál es la probabilidad de éxito que yo tengo. Es otra metodología que nos ayuda a determinar este tipo de variables importantes como disponibilidad, confiabilidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo, cómo se calcula básicamente Markov. Lo que tenemos como Markov es como hablábamos, tenemos varios estados en los que los estados principales son, tenemos el estado A, por ejemplo, hablamos de este supermercado, por ejemplo, y el estado B, que es otro supermercado, el estado C, en el cual nosotros tenemos una probabilidad de estar acudiendo y volviendo a ese mismo supermercado siendo el 0.8%. La gente que va al supermercado B vuelve al 0.7%, es decir, el 0.7%, es decir, el 70% de la gente vuelve a ir a ese supermercado. Cuando tenemos en cambio en el supermercado C, el 60% de la gente está volviendo. Entonces, es lo que nosotros hemos investigado y hemos visto qué tanto puede volver esa falla o puede estar ese equipo dentro de ese estado ya hablando en términos de mantenimiento. Ahora, ¿qué tan probable es que yo esté hablando ahora en términos de mantenimiento dentro del estado operativo y yo me pase al estado stand-by, por ejemplo,
yo tengo un 10% de probabilidad de pasarme al estado de stand-by y tengo un 10% de recuperarme hacia ese estado en stand-by. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí acotar? Siempre los valores entre estados, especialmente entre el estado A y los dos estados, deben sumar 1, es decir, el 100%. 0.8, paso al otro estado C, 0.1, o paso al estado B, 0.1. En este caso, estado B, 0.7, me paso 0.2 y 0.1, me da la suma 1. El estado C, 0.1, 0.2, 0.2, me da igual a 1. Es importante que siempre sume el 100% de esas probabilidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos armar y mirar esto? Nosotros, para hacerlo más fácil y poder calcular nuestra matriz de estados, nosotros tenemos una matriz de estados, o sea, la fila de estados iniciales conocida como I, la matriz, y la fila, perdón, la columna de estados iniciales, la fila de estados iniciales y la columna de estados finales, en donde nosotros ponemos acá la probabilidad de que se quede en A, 0.8, la probabilidad de que pase de A a B, la que pase de A a B, 0.1, que es la que teníamos acá, la que pase de A a C, 0.1 como tal. Y asimismo en el resto. Esta matriz de estados tiene que ser complementada con nuestra matriz de estado inicial. Esta matriz de estado inicial generalmente es la que yo tengo en función de mi tiempo sub cero. Este tiempo sub cero está asociado a mi estado principal, a mi estado inicial del proceso, en el que en este caso, por ejemplo, el 40% de la población quería ir a ese supermercado, o el 40% del tiempo el equipo pasa operativo, el 30% del tiempo el equipo pasa en stand-by y el 30% del tiempo el equipo pasa en estado de falla. Ahora, obvio, si nosotros vemos acá, si nosotros tenemos estado inicial operativo, tanto tiempo pasa en stand-by, tanto tiempo pasa en falla, como yo voy pasando de estado a estado, y eso básicamente se da en función de mis lambdas, de mis tasas de falla. En este sentido, como yo me cambio a ese estado con una tasa de fallas, por ejemplo, si estoy pasando un estado de falla, o como yo regreso a este otro estado como un estado de una tasa de reparación, nuestro mu, que se lo conoce como tal, ¿sí? El 1 sobre medio tiempo de la reparación. Es así que nosotros podemos ya determinar y empezar a calcular. Y no sé si se acuerdan ustedes de álgebra lineal, tal vez muchos de ustedes no les gustaba, pero algunos tal vez sí lo recuerden, en donde, ¿cómo se calculaba? Nosotros lo que hacíamos era calcular y decir, yo tengo 0.4, ¿sí? Multiplicado por el 0.8, multiplicado por el 0.1, a ver, 0.4 por 0.8, 0.3 por 0.9 y 0.2. Acá, 0.4 por el 0.1, 0.3 por el 0.7, 0.3 por el 0.2. 0.2 por el, perdón, 0.3 por el 0.1, perdón, 0.4 por el 0.1, 0.3 por el 0.2, 0.3 por el 0.6. Listo. Entonces, en función de lo que estábamos viendo en términos generales, cómo se hace el cálculo ya a nivel de mano, si ustedes recuerdan, y nosotros queremos mirar y saber cuál es la probabilidad de que yo esté en el estado siguiente, es decir, en el estado pi sub 0, pi sub 1, yo lo que voy a tener que hacer es multiplicar mi matriz de estados por el número de estados en el que yo quiero estar. Es decir, si yo quiero estar en el estado pi sub 3, yo lo que tengo que hacer es multiplicar mi pi sub 0, que es mi matriz inicial, mi matriz de estado inicial, por mi matriz de estados elevado al cubo. Y hago un cálculo como tal, matricial, hacia el cubo, ¿sí? El resultado acá nosotros vamos a tener cuál es nuestro pi sub 1, es decir, nuestro estado en el tiempo 1, en función de la multiplicación de estos factores, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo a nivel de cómo sería una cadena de Markov a nivel de estados de un activo, ¿sí? Y podemos ir determinando esto en función de nuestro
nuestras tasas de falla. Para no alargar mucho el tema, vamos a hacer un pequeño cálculo igual. Lo que hacemos acá es entramos al módulo de Markov, vamos a pasar y vamos a cambiar a 2 estados nada más, en donde nosotros lo que hacemos es cambiar nuestra matriz de estado bueno, y aquí nosotros le ponemos como un estado en falla, o podemos también cambiar un estado degradado en el cual está al 50% ese equipo. Podemos meter tema de costos, sabemos que el cambiar a ese estado me genera una ganancia de X cantidad de dólares o perder una cantidad X de dólares. Por temas de tiempo no lo vamos a hacer, pero nos permite a nosotros determinar y saber cómo nosotros vamos cambiando de estados. Entonces nosotros podemos cambiar del estado A al estado B, al estado C, etcétera, y armar cadenas sumamente grandes. Nosotros aquí vamos poniendo cuál es nuestra tasa como tal de cambio, ¿sí? Una tasa de cambio que puede ser aquí, por ejemplo, el 0.8, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre tiene que sumar 1, 0.1, y acá nuestro estado inicial va a ser 0.1, ¿sí? Siempre tiene que sumar 1, 0.1, 0.8, 0.1. Vamos a meter acá igual nuestro estado inicial, que va a ser 0.3, por ejemplo. Vamos a migrar hacia el otro estado de acá, que va a ser 0.5. ¿Sí? Y vamos a migrar hasta nuestro otro estado, que va a ser 0.2, sería, ¿no es cierto? 0.1, 0.3, ya nos suma 1. Dentro de este podemos poner acá 0.2. Ponemos acá nuestro 0.5. Pasamos acá y pasamos acá a nuestro 0.3. ¿Sí? Ahora lo que nosotros hacemos y queremos mirar cuál es la probabilidad de pasar a serie de estados y cómo vamos a tener esto. Simplemente corremos nuestra simulación, ponemos aquí a qué cantidad de tiempo podemos poner acá, vamos a poner un año, ponemos acá, tenemos que poner 13 porque es básicamente el estado sub 0, que es el 1, y podemos poner también la capacidad requerida. Corremos nuestra simulación. Y tenemos aquí cuál es nuestra disponibilidad en el tiempo de nuestro sistema. Podemos mirar que tenemos una disponibilidad del 22%, ¿sí? Y como le corrimos a 8.760 horas, como pasamos con números demasiado altos, tenemos una confiabilidad igual a 0. Esto nosotros sí podemos cambiar y podemos hacer un cálculo con menor span de tiempo, que si podemos ponerle aquí 50 horas. Tal vez vamos a mirar cómo se reduce y podemos ver la confiabilidad en el tiempo cómo va decayendo, ¿sí? Entonces, en función de los parámetros que nosotros hemos metido y miramos que tenemos una probabilidad de falla del 80% de pasar a este estado, pues es lógico que tengamos a las 4 horas una confiabilidad sumamente baja y obviamente una disponibilidad general de la misma manera muy baja. Eso nada más. Quería un poco mostrarles, comentarles los beneficios que tienen este tipo de herramientas, los cálculos que se pueden realizar y cómo podemos nosotros ir mejorando e implementando este tipo de metodologías para agregar un poco más de valor a nuestras empresas.